Bienvenidos a la lección número 13 de este módulo 2 del hebreo bíblico. En nuestra lección de hoy veremos sobre el constructo de los sustantivos singulares femeninos. Muy bien, ¿qué es el constructo de los sustantivos singulares femeninos? Bueno, en hebreo el constructo de nombre smihut, aquí lo tenemos, es una construcción gramatical que se utiliza para expresar posesión o relación entre dos sustantivos, algo equivalente al uso del genitivo en otros idiomas o del posesivo en español. Veamos estos ejemplos aquí, ¿no? Casa del rey, libro del niño, nombre de la ciudad. En hebreo, en vez de usar una preposición como de, el primer sustantivo cambia de forma para mostrar que está en estado constructo, forma posesiva, mientras que el segundo indica que es el poseedor, ¿verdad? Está en estado absoluto. Entonces, la forma básica del constructo en sustantivos femeninos singulares, bueno, pues la mayoría de los sustantivos femeninos singulares en hebreo terminará con la letra Hei, normalmente con un kamatz o con un segol, ¿verdad? Ya será una vocal A o una vocal E. Como ejemplo, tenemos Isha, que es mujer, pero ya Isha, bueno, pues ya trae, ya en su palabra, trae aquí letra Hei, ¿verdad? Esta letra Hei. Y la letra Tap, ¿verdad? Entonces, como Milá, que es palabra, ¿verdad? Este cambio común en el constructo, ¿verdad? Cuando estos sustantivos pasan al estado constructo, ocurre un cambio fonético o morfológico. La mayoría de los sustantivos femeninos que terminan en la hei se transforman al cambiar esa hei por una tab, ¿sí? La mayoría de los sustantivos femeninos que terminan en hei, ¿verdad?, se transformará en una tab. Muy bien, vamos a ver el patrón común, vamos a subrayarlo aquí. El patrón común, ¿sí? La forma absoluta, milá, ¿verdad?, que son palabras, pero cuando le ponemos al estado constructo, cuando pasa su forma del estado constructo, entonces es milat. Milat sería palabra de. Por ejemplo, la palabra Torah, es muy común encontrar esta palabra Torat, ¿verdad? Torat Moshe, la ley de Moisés. También tenemos Isha y cambia a ser Eshet, ¿verdad? Eshet, la mujer de David, Eshet David, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Ir no tiene cambio. La ciudad de, ¿verdad? No todos los femeninos cambian, ¿verdad? Algunos como ir, pues no cambia en el estado constructo. Vamos a ver los detalles gramaticales. Los sustantivos terminados en hei, ¿verdad? Sustantivos terminados en hei. Es más, vamos a abrir el Taná, ¿verdad?, para ir viendo también, pues, algunos ejemplos. Vamos a subirle aquí de tamaño para que puedan verlo correctamente. Vamos a aumentarlo hasta el 100, ahí está. Muy bien, vamos a ver. A menudo también cambia la vocalización. Ejemplo, Torah, Torat, Torat Moshe, Torah. Cambia la vocalización.
Los sustantivos terminados en la tab ya están en forma constructa, no cambian, ¿verdad? O sufren ajustes menores de vocales. Entonces, los sustantivos irregulares, algunos tienen formas completamente regulares en constructo. Por ejemplo, Isha, Eshet. Y por ejemplo, Bat, ya está ahí en constructo. Se mantiene, pero es una forma especial en sí. Ejemplos completos. La palabra milá. Milad amoré. Milad amoré. La palabra del maestro. Torah. Torah Adonai. La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? ¿Dónde está ese? Torah Adonai es perfecta. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Vamos a ver si lo encontramos. La ley de Jehová, Torah Adonai, Isha, Eshet Amelech. Okay, la mujer o la esposa del rey. Luego, Vad a Cohen, okay, la hija del sacerdote. Entonces, la construcción general, ¿verdad? Es sustantivo 1 en constructo, sustantivo 2 en absoluto, ¿verdad? Por ejemplo, Milad Ayelet, ¿okay? La palabra del niño. Milad, sustantivo 1 en constructo. Ayelet, sustantivo 2 en absoluto. Torat, sustantivo 1 en constructo. Elohim, sustantivo 2 en absoluto. ¿Sí? ¿Quién es? Milad sería el objeto poseído. Ayelet es el que posee ese objeto. ¿Sí? Torat, el objeto, ¿verdad? Elohim, el que posee ese objeto. Torat, Elohim. Puntos a recordar. El artículo definido, Hei, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos A, solo aparece en el segundo sustantivo, nunca en el primero, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos ver. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Amilá Ayelet, Milad Ayelet, ¿verdad? Incorrecto sería Amilá Ayelet. El correcto sería Milad Ayelet. Vamos a ver si encontramos, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Con esta situación, ¿verdad? José Calpenete Home. Vamos a ver si hay. Vamos a buscar en el libro de Crónicas, ¿verdad? Vamos a buscarlo en el libro de Dibre Ayamim. Aquí está, desde el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, vámonos, se me olvidaba, ¿verdad? Que aquí empiezan las genealogías hasta por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Vayi Kapzu Kol Israel el David, Hebrona Ine, ¿verdad? Gam Temor Gal Shilshom, Behiot Shaul, Melech, ok. Ata Amotzi, Vea Mevi et Israel, Vayomen Adonai, Eloheja Leja Ata Tir'e et Ami, Ata Nagid al Ami Israel, Vayabo, Kol Sikne Israel, el Amelech, Hebrona. Ok, ¿verdad? Vamos a ver si hay algunos que nos muestren esto, ¿verdad? Ahí. Shehu et David la Melech al Israel. Kidvar Adonai. Aquí tenemos uno, conforme a la palabra de Adonai, pero no está. Dice aquí, Villad Shmuel. No. Vayalech David, Bechol Yisrael Yerushalayim, Hi Yebus, Besham Ayebushi Yoshev, Haaretz Ayomeru Yoshev Yebus, de David lo tabo ena. Ok. Le dijeron a David, no vas a venir aquí,
¿verdad? No entrarás. Vailkó David ed Metzudat-Sion. David tomó la fortaleza de Sion. Y Ir David, ella es la ciudad de David. Aquí tenemos Ir David, aquí tenemos un ejemplo. Ir David, la ciudad de David. Pero vamos a ver si encontramos con esa terminación, ¿verdad? Aquí porque pues es una palabra que es, como dicen aquí, es es que es una palabra, ¿verdad? Que tiene una forma especial, irregular, ¿verdad? Le llaman irregular. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿verdad? A ver si encontramos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, Joab, Ben Zeruyah, Baihil Rosh, David, Bamtzad, dice aquí, Bamtzad, Alken, Kareulo, Ir David, bueno, por eso lo llamaron la ciudad de David, y construyó la ciudad alrededor, desde Miló hasta todo alrededor, Joab, Yehaye et Shear Air, ¿ok? Y Joab le dio vida al resto de la ciudad, ¿verdad? O sea, la restauró. Vayelech David, Aloch be Gadol, Behaya, be Adonai, dice va Adonai Tsebaot Imo, Giborim Asher le David. Bueno, parece que no hay otros, pero bueno, tenemos otros ejemplos ya hechos acá. Por ejemplo, ¿verdad? Amilá, ¿verdad? Tenemos aquí Milá Dayelet, entonces el constructo es muy común en la Biblia hebrea, también se usa en el hebreo moderno. Los cambios vocálicos pueden variar según el contexto, especialmente con nombres propios, por lo que es bueno aprender los patrones comunes, ¿verdad? Si tenemos Torah, bueno, sería Torat Adonai. Tenemos Isha, bueno, es Eshet Melech. Ir David, ¿verdad? Entonces vamos a los ejemplos aquí en el Tanaj. Ya los tengo señalados y lo vamos a mirar, ¿verdad? Aquí en Bereshit Perek Yot Tet. O sea, Bereshit Perek 19. ¿Sí? Aquí verso 16. Dice aquí, Bajit. Lo voy a subir un poquito más de tamaño para que lo veamos mejor, ¿verdad? Ahí estamos, ahora sí. Bajit Mahma, o sea, se tardó, ¿sí? Se tardó. Vaya Hasiku a Anashim Beyado, ¿verdad? Ubeyad Ishto, Ubeyad Shete Benotá. Bueno, y como se tardó, dice que lo tomaron pues sí, lo agarraron fuertemente porque viene de Hasak, los hombres de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. Dice ahí, de acuerdo a la Gemlat, aquí está, mira, Gemlat quiere decir la misericordia, Jamal. Ve Gemlat, pero está con la tap, mira, Gemlat Adonai, ¿verdad? Gemlat Adonai Alab. Ahí lo tenemos, dice, de acuerdo a la misericordia de Adonai. ¿Okay? Ahí tenemos, es un sustantivo en estado constructo, singular y femenino. Sobre él. Vayotziuhu, y bueno, pues lo sacaron, y luego Vayanihuhu, Mihutz la Air. Bueno, lo pusieron o lo dejaron descansando, podríamos decir, porque viene de Nuach, ¿verdad? Y vemos esta conjugación, Yod y luego la Bab, ¿verdad? ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los ángeles, ¿verdad? Lo sacaron. Bueno, seguimos adelante. Con esta parte, vamos a igual a subrayar esta parte y vamos a hacerlo grande para que ustedes lo vean bien y puedan no tener problemas, ¿verdad? 36, ahí estamos. Dice, Vejayaleja leot, y será para ti por señal al yadeja. Aquí donde estamos, en Éxodo capítulo 13, verso 9. Shemot perek yot gimel, pasuk
Pasuk tet, perdón. Vejayale jaleot, ok, será para ti por señal al yadeja, sobre tu mano. Ul sijkarón, dice, o sea, para memorial, ven eineja, entre tus ojos, leman tijye, para que sea, ajá, la Torah de Adonai, ¿sí? Por causa, dice, leman tijye Torat Adonai, o sea, para que estés en la Torah de Adonai, dice ahí, ve fija, ¿verdad? En tu boca, para que sea la Torah de Adonai, la causa que sea, leman es la causa, tijye Torat Adonai, sea la Torah de Adonai en tu boca, porque en la Beyat Hasaká Otziaha Adonai mi Mitzrayim, porque con mano Hasak fuerte, Otziaha Adonai mi Mitzrayim, entonces sacó Adonai de Mitzrayim, de Egipto. Entonces aquí tenemos Torah Adonai. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice aquí Vayikra Perek Bab. Muy bien, tenemos Vayikra Perek Bab. Y en el Pasuk Sain. Vamos a ver. Pasuk Sain dice así. Esta Besot Torat. Aquí está. Besot Torat y esta ley. Aquí está. Besot Torat. Aminja. Ok. Esta es la ley. Esta es la ley de la minja. De la ofrenda. Muy bien. Ahí lo tenemos. Besot Torat Aminja. Tenemos lo que decía nuestra regla, ¿verdad? El artículo definido solamente en el sustantivo que está en absoluto. El que está en constructo, sustantivo en constructo, que es Torah, aquí lo tenemos, Torat. Pero el que está en absoluto, minja, ¿verdad? Puede llevar el artículo definido, ¿verdad? Esta es la ley de la ofrenda. Y luego dice aquí, Akreb Ota Bene Aharón, ellos la acercarán a ella, o sea, ¿quién la va a ofrecer? Bene Aharón, los hijos de Aarón, Livne Adonai, delante de Adonai, el Pene Amitzbeach, o sea, delante del altar. Muy bien. Vamos al siguiente. Este está en el versículo 18 del mismo capítulo. Versículo 18 del mismo capítulo. Déjenme subrayarlo para que les quede claro dónde está. Aquí está, mira. Besot Torat Aminja. Luego, Daber el Aharón ve el Banab. Lemor Sot Torat a Hatat. Fíjate, aquí tenemos la ley. Aquella era la ley de la ofrenda. Esta es la ley del pecado. Fíjate, ¿cómo que la ley del pecado? Bueno, así, o sea, esta es la ley de la expiación por el pecado. Pero así lo escribe, ¿verdad? Dice, Daber el Aharón, el Banab, Lemor, Sot, Torat, a Hatat. A Hatat. Ahí está. Esta es la ley de esta, Sot, es la Torat, la ley del Hatat, del pecado, o sea, de la expiación por el pecado. Bimkom Asher Tish, dice aquí, Tishahed, en el lugar donde se sacrifique la Olá, el holocausto. Tishahed, sacrificaréis a Hataat. ¿Qué vas a sacrificar ahí? Vas a sacrificar el Hatat. ¿Cuál es el Hatat? El Hatat es la ofrenda por el pecado. Livnei Adonai Kodesh Kodashim Hi. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo que tenemos. ¿Sí? Vayikra Perek Sain. En el Pasuk Aleph. Muy bien. ¿Verdad? En Vayikra. Sí, para que lo vean correctamente, que no tengamos duda. Besot Torat a Asham Kodesh Kodashim Hu. Ok, ahí está. Y esta es la Torah del Asham. Ah, qué interesante. Esta es la Torah, la ley del Asham. Bueno, esto quiere decir, es de la culpa. Asham quiere decir culpa. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos
verlo, ¿verdad? Ya vimos aquí varias leyes, ¿verdad? Tenemos la ley de la minja, de la ofrenda. Tenemos, interesante sobre la palabra minja, se los voy a subrayar. Tenemos el artículo definido, vamos a ponerlo en amarillo. Tenemos la preposición o el prefijo, ¿verdad? Está en anaranjado, amarillo anaranjado. Y luego tenemos aquí, ¿verdad? La palabra nuaj, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nuaj? Por supuesto que te acuerdas de nuaj, ¿verdad? Y termina con la hey, ¿verdad? Esta es la aminja. Sotorat aminja. Entonces, minja se encuentra en absoluto, ¿verdad? Minja está en absoluto y este está en constructo, torat, y ahí lo tenemos. Esta es la ley de la minja, ¿verdad? Akereb ota, el que la acerque, karab, mira aquí está karab, que es acercar, ¿verdad? El que la acerque a ella, de los hijos de Aarón, venía Aarón, Lifnei Adonai, delante de Adonai, el pene a Mizbeach, delante del altar, ¿verdad? Delante del altar. Entonces, luego dice la siguiente en el versículo 18. Versículo 18 dice así: Daber el Aharón be el Banab, lemor, sot torat ahatat, ¿verdad? Vinkom asher tishahet, aola tishahet ahatat, livne Adonai kodesh kodashim hi. Muy bien, ahí está, se repitió la ofrenda del hatat, que es la ofrenda del pecado, ¿verdad? Es la ofrenda del hatat. Entonces, podemos seguir viendo el siguiente. Creo que me había regresado, pero bueno. Vamos ahora al siguiente, que está acá, Sotorat Hashem, la ofrenda de la culpa. Pero también tenemos acá, ahora en Divrei Yamim, que sería en el libro de Crónicas, en la primer libro de Crónicas, Perek Yot Bet, el capítulo 12, y en el versículo 24, lo vamos a hacer grande para que no haya ninguna duda. Dice ahí, Be'ele mispere rashe a Jalut. Y ese es el número de las cabezas, ¿verdad? Del ejército, de los valientes, ¿verdad? Es el de los valientes. Y luego dice aquí, la tzabá baú al David, ¿ok? Para el ejército que vinieron a David en Hebroná, ¿verdad? Y dice aquí, Leaseb Malhut Shaul Elab, que fi Adonai. A ver, vamos a ver. El número baú el David, Hebroná, ¿verdad? Hebroná, Leaset, ¿verdad? Leaseb, o sea, para hacer volver el reino. Aquí la tenemos, Malhut Shaul, ¿verdad? El reino de Saúl hacia él, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vamos a subrayarlo. Muy bien. Seguimos con ahora Divrei Yamim. Esto fue en Divrei Yamim Aleph Perek Yot Pe. Vamos a seguir en ahí mismo Crónicas, Divrei Yamim Aleph Perek Kaf Bab, ¿verdad? Dice aquí dice aquí en el verso 31, la Hebroní Yeriyah Arosh, y luego dice aquí, la Hebroní le Toldotav le Abot Bishnat a Arbaim le Malhut David. Aquí está, mira, le Malhut David, ¿verdad? En el reino de David, ¿verdad? En el reino de David, y vamos a ponerlo, ahí está, ¿verdad? Nidrashu, ¿verdad? Baem Giborei Ha'il ve Yatseir Gilat
¿Ok? Dice aquí, bueno, que se buscó y se encontraron en ellos valientes en el ejército, ¿verdad? ¿De dónde? De los de Yasser de Galat, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo importante es el que está el sustantivo Malhut David, ¿sí? El reino de David. Seguimos adelante estudiando cada palabra que hemos encontrado. En Divrei Hayamim Aleph Perek Kaf Het, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Umikol Banai, dice de todos mis hijos, porque Ki Rabim Banim, porque muchos hijos, Natan Li Adonai, Bayhar Bishlomo, escogió a Shlomo, Vení la Shevet al Kise Malhut Adonai. Aquí tenemos lo que andamos buscando. Dice ahí el Malhut Adonai, o sea, el reino de Jehová al Israel. Bueno, y luego dice, bueno, estamos viendo los sustantivos, ¿verdad? Femeninos, singulares, que están en constructo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que manifiestan una posesión, ¿verdad? Algo los posee, es de ellos, su propiedad, ¿no? Y luego aquí tenemos Bereshit, Perek Kaf Dalet. Bereshit, Kaf Dalet, dice así: Vayikach a Evet a Sarah Gemalim, Migmale Adonav, Vayelech Vechol Tov Adonav, Veyado, Vayakam, Vayelech el Aram Nahraim, el Ir Nahor, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo está esto? Bueno, dice que tomó el siervo 10 camellos de los camellos de su señor, ¿verdad? Y se fue de todo bien de su señor en su mano y se levantó y fue a Aram Naharaim, el Ir, aquí está Ir Nahor, a la ciudad de Nahor, ¿verdad? Luego, Bereshit Perek Lamed Gimel, Bereshit Perek 33, Pasuk Yod Het. Dice aquí, vayabó Jacob Shalem, y dice que vino Jacob en paz a Ir Shechem, la ciudad de Shikem, ¿verdad? Ahí está Ir Shechem, Asher be Eretz Kenaan, que estaba en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y dice aquí, Bebo'o mi Padan Aram, cuando venía de Padan Aram, ¿verdad? Vaihan et pene Air, y acampó enfrente de la ciudad. Muy bien, aquí no lo subrayé, pero ahorita lo subrayamos para que sea más fácil, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Ay, aquí estás, muy bien. Ahora va Midbar Perek Kof Aleph Pasuk Kaf Bab, ¿verdad? Bamidbar Perek Kaf Aleph Pasuk Kaf Bab. Ki Heshbon Hir Sihon, porque Heshbon, la ciudad de Sihon, Melech, aquí tenemos Ir Sihon, ¿verdad? Era la ciudad de Sihon. Melech Morí, Hi, ¿verdad? El Behu Nilham, y él escogió no pelear, ¿verdad? Él dice Behunil, perdón, y él escogió, él peleó, ¿verdad? ¿verdad? Y dice aquí Behunil Ham, y él peleó, Bemelech Moab a Rishon, ¿verdad? Vayikajet Kol Arzo, y tomó toda su tierra, Miyado ad Arnon, desde ahí hasta la ciudad de Arnon. Pero seguimos porque hay bastantes ejemplos que tenemos aquí y necesitamos verlos. Anogea Vemet, ok, el que tocare en muerto, lejol nefesh adam, beja beatame, shibat yamim, ¿verdad? Dice aquí, el que tocare en muerto, dice de todo tipo de nefesh adam, de todo, bueno, y dice aquí, será contaminado, será tamé, shibat yamim.
¿Ok? Nefesh Adam. Aquí la tenemos, ¿verdad? Nefesh Adam. Tenemos ahí el ejemplo. Y luego, dice Divrei Hayamim, Perek Tet Bab. ¿Ok? Perdón, me equivoqué. Es Devarim. Devarim Perek Tet Bab. O sea, Devarim, ¿verdad? Devarim. Aquí me faltó Nefesh Adam. Subrayarlo. Ahí está, el alma del hombre, ¿verdad? Y luego en Devarim, que ya sabe, Devarim es Deuteronomio, dice en el capítulo 15, en el verso 9, dice, Ishamer leja, o sea, guárdate, no sea pen yehye, no sea, ¿verdad? Que sea davar im levabja, ¿verdad? Y luego dice, Velilla al lemor, que no sea que haya cosa en tu corazón maligna, Velilla al, diciendo, Karba Shenad a Sheba, Shenad a Shemitah. Aquí lo tenemos, el año de ¿de qué? El año de la Shemitah. O sea, el año del jubileo. La Shemitah era el año del jubileo, donde perdonaban, ¿verdad? Todas las deudas. Y entonces dice, guárdate, porque vas a decir, está cerca el año del jubileo, ¿verdad? Y verá eneja. Dice aquí, y haya mal en tu ojo, ve ajija contra tu hermano, Aibión, el menesteroso. Velotitenlo y no le des. Becará aleja el Adonai, bueno, y clamará contra ti a Dios, al Eterno. Vejaya bejajet, y será en ti pecado. Muy bien, el Shenat Ashmita. Muy bien, ahora Devarim, Perek 26. Devarim, Perek Kaf Bab. Entonces, dice aquí, porque te calé la ser, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 26, verso 12, porque te calé la ser et kol masar, ¿verdad? Si acabares de diezmar todo tu diezmo de tus productos de boateja en el año Ashelishit, Shenat a Maaser, ya lo vimos, es el año del diezmo. Es el año del diezmo, es Shenat a Maaser. Eso quiere decir el año del diezmo. Venatata la Leví, y le darás al levita, y también la ger al extranjero, y luego al yatom, al huérfano, y luego le almaná, a la viuda, ve la almaná. Y luego dice aquí, ve achlu vish areja, y comerás en tu ciudad. Y dice aquí, y te saciarás. Ve saveu, y te saciarás, ¿verdad? Entonces, el año del diezmo. Y luego tenemos otro ejemplo aquí en Divrei Hayamim, en el capítulo 6, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 19. Muy bien, ahí vamos, ¿verdad? Dice aquí, y mirarás, ufanita, el tefilat abdeja, la oración de Salomón. La oración de Salomón, ¿verdad? Dice aquí, mirarás, ¿verdad? Ufanita et tefilat abdeja. Ok, mirarás a la oración de tu siervo. Aquí está, tefilat. Tefilois, ¿verdad? Tefilat abdeja, que nos habla, dice, ve el dejinato. Y a su dejinato, ¿verdad? A su súplica. Pero lo que queremos es tefilat abdeja. Y luego dice aquí, Adonai Elohai, Lishmoa el Arina Beal a Tefilá, ¿verdad? Dice aquí, para escuchar a su clamor, a su ruina, y bueno, sí, es como clamor. Ruina viene de un grito de júbilo. Ve el at filá, ¿ok? Y a su tefilá,
a su oración, Asher Abdeja, que tu siervo Mitpalel intercede delante de ti. Dice ahí el verso 40 también, Ata Elohai, tú, ahora mi Dios, Yihyu na eneja, estén tus ojos abiertos, ¿verdad? Perdón, estén tus ojos ahora, Petujot, abiertos, veas neja y tu oído, ¿verdad? Y tu oído, Kashubot, atento, atentos, lit filat, okay, a la súplica, a la tefilat del Amakom hace. Muy bien. Salmos, nos vamos a Salmos, capítulo 8, ¿verdad? No, capítulo 80. Salmos 80, verso 5. Dice, Adonai Elohim Sebaot, Atmatai Ashanta Vitfilat Ameja. Ok, dice aquí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Dice aquí a Shanat, ¿verdad? A la tefilá de tu pueblo, ¿verdad? Esta palabra no la recuerdo. Vamos a verla, ¿verdad? Vamos a verla. Aquí la tenemos, es en Tehilim, Perek 80. Tehilim, ¿dónde está? Ahí está ya. Perek 80, Pasuk, Pasuk 5, ¿verdad? Hey, ahí está, ¿verdad? Dice aquí, Lejem, a ver, Salmo 80, ¿verdad? Salmo 80 es correcto. En el verso 5 dice aquí, Adonai Elohim Sebaot, ¿verdad? Adonai, muy bien. Y es que tengo otra aquí abierta. Dice Adonai Elohim Sebaot Atmatai Asanta Vitfila Ameja, ¿verdad? Y esto es Ashan, ¿verdad? Ok. Estarás como indignado, porque esa palabra Ashan es humo. Por eso no me hacía clic, ¿verdad? Ahí esa Ashan es humo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo estarás humeando contra la oración de tu pueblo? ¿Verdad? La tefilat ameja, estamos viendo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, los sustantivos, ¿verdad? Los sustantivos que tenemos, ¿verdad? Los sustantivos, tenemos acá singulares femeninos, ¿verdad? Tenemos, entonces, ahora en Génesis capítulo 7, vámonos al 7 de Génesis, capítulo 7, en el versículo 11, dice así, en el año, ¿verdad? Génesis 7, verso 11, en el año 600, Bishnat Sheshmeot Shana, Lehaye Noach, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, de la vida de Noé, podría ser 1, vamos a subrayarlo con verde, y dice, bajo de Shasheni, ve Shiv'a Asar, Yom Lachodesh, Vayom Ase, Nibkeu, Kol Mayanot, que fueron todas las fuentes, dice que, como dice aquí, dice Nibkeu, ok, baka, o sea, split, se dividían rotas, ¿verdad? Todas las Mayanot, todas las fuentes del Tehom, del abismo, Rabá grande, ¿sí? Y dice acá, va Arubot a Shamayim, aquí tenemos Arubot a Shamayim, que fueron Niftahu, fueron abiertas, ¿verdad? Fueron abiertas, y de aquí nos vamos a Génesis capítulo 46, ¿verdad? Génesis 46 en el verso 34, ¿verdad? Génesis capítulo 46, verso 34, dice, Beamartem, Ashen, Anshe, Mikne, Hayu, Abadeja, ¿verdad? Y dirán, hombres de ganado, Anshe, Mikne, han sido Abadeja, tus siervos,
mineurenu, desde nuestra juventud hasta ahora. Gam anachnu, ¿verdad? Gam anachnu, gam abotenu. Ba'abur teshebu be'eretz Goshen, ki tuavad Mizraim. Aquí tenemos tuavad, o sea, es abominación a los egipcios, ¿verdad? Es abominación a los egipcios. ¿Qué era la abominación a los egipcios? Aquí me equivoqué, ¿verdad? Tengo que colorearlo, ¿verdad? Colroe son. Todos los que eran pastores de ovejas eran abominación a los egipcios. Por eso les dijeron, hemos venido para habitar en esta tierra, pero para habitar en la tierra de Goshen, esta que está acá, porque para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Entonces, dice aquí, ahora vamos a Devarim, en el capítulo 7, verso 25. ¿Verdad? Devarim, capítulo 7, verso 25, dice así: Pesile Elohechem tishrefun ba'esh lo tachmod kesef besachav alhem be lakachtem lach. Ok, a ver otra vez. Ok, las imágenes, porque Pesel son imágenes de tus dioses, ¿verdad? De sus dioses, quemaréis en el fuego. Y luego dice, lo tahmod, o sea, no vas a tener gemda, ¿sí? O sea, no vas a tener tu deleite, no vas a tener codicia sobre kesef o sobre sahaf, ¿sí? O sea, no vas a tener codicia de plata ni codicia de oro sobre ellos, ¿verdad? Belakachta laj, y la tomarás, no señor, sino que no sea, dice aquí, pen tibakesh, bo toabat, ¿sí? No sea que sea un lazo, yakush, ¿verdad? En él. Y porque abominación a Adonai, mira, esto será abominación a Adonai. Es lo que dice aquí. El oveja ju. Y ahora, ¿verdad? Es abominación a Adonai, tu Dios, Él es tu Dios. El oveja, Él es tu Dios, Él. Y luego dice aquí, Bereshit Perek Yodalet, que sería número 14. Y dice aquí, en el verso 13, Vayabó a Palit, y vino uno de los que escapó, Vayagedle Abraham a Ibri, y se lo notificó, se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, Behushochen be Elone Mamre. Él habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, Ahi Eshkol, era hermano de Eshkol, y Ahi Aner, y de Aner también, Baale Berit Abraham. Aquí está lo interesante en esto, que ellos eran Baale Berit Abraham. Ellos eran señores del pacto con Abraham. Muy bien. Entonces, seguimos sobre esto. Y dice ahí, Vayikra Perek Bet, ¿ok? Vayikra Perek Bet en el Pasuk Yod Gimel. Dice así, ¿verdad? Aquí estamos, lo que sería, nosotros conocemos como Bereshit, Shemot y Vayikra, ¿sí? Tercer libro de Moisés. Y dice así, Bejol Karban, ¿verdad? Bejol Korban minjateja, y toda ofrenda, todo corbán, todo lo que acercas de tu ofrenda, va melach timlach, ¿ok? En sal lo salaréis. Velo tashbit melech berit, no, dice Sará, la paz no, la sal del pacto de tu Dios Eloheja, beal minjateja, de sobre tu ofrenda, ¿por qué? Al kol
Karbanha, ¿verdad? Sobre toda lo que tú acercas, tu ofrenda, Takrib Melach, acercarás sal, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, ahora Shemot Perekov Bat, ¿verdad? Shemot Perekov Bab, no Bat, Bab. Ahora sí, con el pasuk Lamed Gimel, dice así, Benatati, Benatata, Eta Parojet, Tajat Akerasim, Keres, ¿verdad? Dice aquí, y la pondrás el parojet, que es el velo, bajo las tablas, ¿verdad? Los kerasim, los keres son las tablas, ¿verdad? De Eveta, y traerás ahí, ¿verdad? De Eveta Shama Mivet, la parojet, o sea, dentro del parojet, dentro del velo, Ed Aaron Aedut, el arca del testimonio, y esto es lo que nosotros estamos buscando, el Aarón a Edut, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, que sería el arca del testimonio, de Iv Dilá a Parojet, dice aquí, y dividirá, Vadal, el Parojet, ¿verdad? El velo, la gem para vosotros, Ven a Kodesh, Uben a Kodesh a Kodosh Shim. Entre el santo, en el lugar santo, del lugar santísimo, del Kodesh a Kodashim. Ahora, en Bamidbar, vamos a ver Bamidbar, ¿verdad? En el capítulo 10. Bamidbar, capítulo 10. Vayis'u Mehar Adonai, y partieron del monte de Adonai, Derech Shet Yamim, camino de 3 días, Aaron Berid Adonai, no sé Alivnehem, el arca del pacto de Adonai, aquí está, Aaron Berid Adonai, ok, ahí están nuestros sustantivos femeninos, ¿verdad? Livnehem, no sea, partió delante de ellos. Derech Shloshet Yamim, camino de 3 días, Latur Lachem, para guiarlos a ellos, Menuja, ¿verdad? Y darles descanso. Pero bueno, seguimos avanzando. Ahora en Éxodo, capítulo 3, verso 2. Vayera Malach Adonai Elav Belavad Esh. Aquí tenemos Belavad en una llama de fuego. Belavad Esh. Mitoch Asene, en medio de la zarza. Vayar Beine Asene Voer Baesh, y la zarza ardía en fuego. Ve Asene Einenu Ujal, y la zarza no se consumía, ¿verdad? Ahora en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada, ¿verdad? La tierra estaba desordenada, pero luego dice aquí, el espíritu de Elohim, Ruach Elohim, eso es lo que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Ruach Elohim, ¿verdad? ¿Qué pasó? Merajefet al pene Amaim. Y luego tenemos lo que sería ahora Génesis capítulo 3, verso 8. Vayish meu et kol Adonai, y escucharon la voz de Adonai. Bueno, aquí tenemos una, kol Adonai Elohim, ¿verdad? Kol Adonai, pero la voz de Jehová, ¿verdad? Dios, mit alech vagan, que andaba en el huerto al aire del día. Vayit Jabe Adam, y se escondió el hombre, su mujer, Veishto, ¿verdad? Mi pene Adonai, delante del rostro de Adonai Elohim. Betoch etz agan, en medio de los árboles del huerto. Entonces, seguimos ahí con lo que ahora sería Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 2, ¿verdad? Dice ahí,
Vayomer David lejol quejal Israel. Y dijo David a toda la congregación de Israel, ¿verdad? Im alechem tov umin Adonai. ¿Verdad? Dice que le dijo, si les parece, ¿verdad? Im alechem tov. Bueno, si sobre vosotros está bien, ¿verdad? Y si es de Adonai Eloheinu, ¿verdad? Dice ahí, vayamos, parad, ¿verdad? Acuérdense, eso es una brecha, así como que esparcirse, ¿verdad? Y luego dice ahí, nish leja al ajeno, ¿verdad? Enviemos a nuestros hermanos, a Nisharim, el resto, ¿verdad? Los que quedaron, Bejol, Aratzot, Yisrael, todas las tierras de Israel, Aratzot Israel, aquí lo tenemos, ¿verdad? Este es otro sustantivo que está en estado constructo, ¿verdad? Ve y Mahem, a Kohanim, ve a Levim, ve a Migre Shechem, ¿verdad? Y con ellos, a los sacerdotes, los levitas, en las ciudades y en sus ejidos, ve y Kabetsu, y se reúnan Elenu con nosotros. Bueno, seguimos en esta parte que es Divrei Ayamim, ¿verdad? Divrei Ayamim Bet. Segunda de Crónicas, Perek, capítulo 11. En el versículo 23, y dice que edificó Vayiben, Vayif Rotz Mikol Banav, Lejol Aratzot Yehuda, Ubinyamin, Lejol Are Ametzurot, Vayiten Lachem Amazon, Larob Vayisal Amon Nashim. Otra vez. Vayiben, ¿verdad? Vayifrotz Mikol Banav, Lejol Aratzot Yehuda, Ubinyamin, Lejol Are Ametzurot, Vayiten Lachem Amazon, ¿verdad? La Rob Vayish al Amon Nashim, ¿ok? Y entonces aquí está hablando de uno de los reyes de, me parece que es de Judá, uno de los reyes de Judá, y dice que edificó, ¿verdad? Dice ahí, edificó, y luego Paratz, ahí está Vayifrotz, Mikol Banav, ¿ok? Va Yaven, que sería esto, Dibre Ayamim, sí, para no darles una información incorrecta, ¿verdad? Segunda de Crónicas, en el 11, capítulo 11, 23, ¿verdad? Dice aquí, y edificó, ¿verdad? Edificó, ¿verdad? Vaya, ven, Vayifrot, ¿verdad? Y los esparció de todos sus hijos en las tierras, en todas las tierras de Judá y de Benjamín, y en todas las ciudades amuralladas, y dio a ellos, ¿qué les dio? Bueno, les dio muchos tesoros, ¿verdad? Amazon, en abundancia. Y luego dice ahí, y pidió una multitud de mujeres, fíjate, pidió una multitud de mujeres. Bueno, eso es lo que hizo, pero aquí, Aratzot Yehuda es nuestra palabra, ¿verdad? Ahora, en Samuel capítulo, primera de Samuel capítulo 20, también tenemos, ¿verdad? Aquí ya casi terminamos, bueno, todavía tenemos bastantes, ¿verdad? Primera de Samuel 20, primera de Samuel en el capítulo 20, dice ahí, verso 14, Velo im odeni jai, ¿verdad? Estamos en Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 14, ¿verdad? Y dice ahí, Velo odeni jai, ¿verdad? Dice ahí, y si no, si todavía vivo, Velo y no tase imadi Geset, ¿verdad? Y si no hicieres conmigo Geset de Adonai, o sea, amor constante de Adonai, ¿verdad?
Y luego dice ahí, y no fuere muerto, ¿verdad? Entonces aquí dice aquí, Gesed de Adonai, ¿verdad? La misericordia de Adonai. Esa es nuestra palabra, ¿verdad? Ahora, en Samuel, en el Perek, segundo de Samuel, perdón, Perek eh, Tet, en el Pasuk Gimel, dice ahí, y dijo, Vayomer Amelech a Efes od ish lebet Shaul, y dijo el rey, a Efes es no haber todavía hombre de la casa de Saúl, o sea que si no hay alguno ya de la casa de Saúl, Be'ese imo Geset Elohim, dice para que yo haga con él Geset de Elohim, o sea, el amor constante de Elohim. Vayomer Siba, y dijo Siba el Amelech al rey Od ben Lich Jonathan, Neje Raglaim. Bueno, todavía hay un hijo para Jonathan que está herido de los pies. Y luego en Éxodo capítulo 35, verso 25, dice, Behol Isha Hokmat Lev. Aquí está, mira, sabia de corazón. Toda mujer sabia de corazón, en su mano, ¿verdad? Con la que tejían y luego traían lo que habían tejido, ¿verdad? Y luego dice ahí, Tejelet, Bet, Argamán, lo que era de azul, de Argamán, y de Tolat y de rojo, de carmesí, ¿verdad? Tolat Shani. Y luego dice aquí, Bed Ashesh, ¿verdad? El azul, Tejelet. Argamán, púrpura. Tolat Shani, rojo. Y luego el Shesh, Bed Ashesh, es el lino fino, ¿verdad? Luego Shemuel, segundo de Samuel, capítulo 14, y dice aquí, a sus, ¿verdad? A sus siervos, ¿verdad? A sus siervos les dice, ¿verdad? A sus siervos, dice aquí Shmuel Perek Yad, Shmuel Perek Yod Dalet, ¿verdad? O sea, 14. Segundo de Samuel, capítulo 14, verso 20, dice aquí le va a vur, o sea, por causa, ¿verdad? Sabeb et pene adabar, ¿ok? Para cambiar el rostro del asunto, Asa abdeja Joab et adabarase. Hizo tu siervo Joab este asunto de esta manera, ¿verdad? Bayomer, Baadoni Ham, pero mi señor es sabio, y mi señor es sabio, que Hachmat Amalach, ¿verdad? Perdón, como una sabiduría de ángel a Elohim, ¿verdad? Aquí dice ahí que Hachmat Malach, a Elohim, ¿verdad? Como sabiduría del ángel de Dios. La Da'at et Kol Asher, para conocer todo, ¿verdad? En la tierra. Bueno, ahí exageró un poquito. Pero luego tenemos en Job, capítulo 14, ¿verdad? Job, capítulo 14, en el versículo 19. Pasuk Yod Tet, dice ahí, ¿verdad? Las Abanim Shahaku Maim, las piedras, Shahak, ¿verdad? Shahak, se gastan, ¿verdad? Tienen varios, traducciones, ¿verdad? Dice ahí que frotar, se golpean, se pulverizan, pero viene de Shahak, está interesante esa palabra, por supuesto, porque tiene que ver con muchas cosas, entre ellas la risa, ¿verdad? Pero bueno, el agua son, ¿verdad? Frotadas por el agua. Y luego dice ahí, ¿verdad? Luego dice, y por el agua impetuosa. Dice aquí, Tish Tov, ¿verdad? Shataf, ¿ok? Y inunda, ¿verdad? Y luego dice aquí, Se fijea, ¿verdad? Se fijea, ¿verdad? Es derramada, ¿verdad? Es derramada, ¿verdad? El polvo de la tierra y eso es la esperanza del hombre también perece, ¿verdad? Haces perecer. Pero aquí tenemos nuestra palabra que sería aquí
el tikvat enosh, ¿verdad? La esperanza del hombre. Y luego tenemos ya aquí Bereshit Perek Gimel, que sería capítulo 3, verso 8. Vayishmeu et kol Adonai Elohim. Aquí tenemos kol Adonai Elohim, aquí lo tenemos, ¿verdad? La voz de Adonai. Mitalech Vagan, que andaba por el bosque, por el huerto del Ruach Hayom. Muy bien, ¿verdad? Al viento, al aire del día. Vayit Jabe Adam Beishto, y se escondió el hombre y su mujer. Mi pene Adonai Elohim. Bueno, delante del rostro de Elohim, de Jehová Dios, en medio de los Etz Agan, en medio de los árboles del huerto. Luego en el verso 17 de ese mismo versículo dice: Ul Adam Amar ki shamata lekol ishteja. Aquí está, lekol ishteja, la voz de tu mujer, ¿verdad? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, batohal min aetz asher sibitija, y comiste del árbol que te mandé, lemor lotohal, diciendo: no comerás mi menú de él. Arura a Adamá, maldita la tierra, va bureja por tu causa, ve itzabón, con dolores tojelna, comerás de ella, kol yeme hayeja, todos los días de tu vida. Muy bien, bueno, vamos a terminarlos, ¿no? Porque ya los hicimos, ahora los terminamos. Bereshit perek dalet, pasuk yod, vayomer measita, kol de me ajija, aquí está, la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, kol de me ajija, soakim elai, min adama, clama a mí, soakim elai, min adama, desde la tierra. Y luego Bamidbar, es Números, Perek Kaf Dalet, Pasuk Tet Sain, Neum dice: Shomea Imreel, escucha el dicho de Dios. Ahora, Be Yodea, dice aquí, Be Yodea Da'at Elión, ¿verdad? El que escucha los dichos, esto lo dijo Balaam, el que escucha los dichos de Dios, el que conoce la ciencia o el conocimiento del Altísimo, ¿verdad? Mahase Shaddai Yehese, el que ve la visión del Todopoderoso, Nofel caído, Uk Lu, ¿verdad? Y descubiertos Einaim, los ojos, ¿verdad? Pero nuestra palabra sería aquí Imreel, ¿verdad? Los dichos de Dios, ¿verdad? Y el que tiene el Da'at Elión, el que tiene el conocimiento del Elión, y el que ve la visión, ¿verdad? Nofel, bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, pues nos vemos en la próxima lección número 14. Muy bien, espero que no haya dudas, y si hay dudas, con toda confianza, ahí en el WhatsApp podemos comunicarnos para ver sobre el constructo de los sustantivos singulares femeninos, obviamente, bueno, pues del hebreo bíblico. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.